¿Cómo ahorré $100,000 y logré comprar mi primer departamento en Lima, Perú, en una buena zona de Lima, con solo 24 años y medio? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que este chico de 24 años y medio logró comprar un departamento? Yo era una persona normal que fue al colegio, a la universidad. La única diferencia es que desde los 16 años comencé a ver cómo era el mundo de los negocios. Yo que sí, quería siempre entrar al mundo de los negocios, pero no tenía dinero. Entonces, a los 16 años me acuerdo que me junté con una panadería. Bueno, era la hija de la panadera que tenía una empresa de cupcakes. En ese tiempo era muy sonado lo de los cupcakes, en ese entonces. Entonces ella no, tenía los cupcakes, pero no sabía cómo venderlos. Entonces era más extrovertido y sabía vender. Entonces lo que hice fue decirle, mira, yo vendo tus cupcakes y tú me das un porcentaje de las ventas. Entonces lo que hizo ella fue, ok, vendemos el cupcake pongámosle a $1 y te doy, en ese entonces habrá sido 0.70 céntimos de dólar. Y te doy 20 céntimos de dólar y yo me quedo con 50 céntimos porque yo los hago y me encargo de esto. Y le dije, ok, está bien. Entonces eso fue a mis 15, 16 años y ahí es donde me enteré que podía hacer negocios solo vendiendo mediante alguien. Y luego a los 18 años, los 17 ya comenzaba a probar compra y venta de cosas, pequeñas cosas por marketplace, pequeñas cosas compraba y luego las revendía. Entonces siempre como que tenía un foco, pero nunca tenía algo claro. Entonces a los 18 años fue la primera vez que salí no, bueno, esta fue la segunda vez que salí del Perú. La primera vez fue a mi viaje de promoción a los 16 años, que fui a República Dominicana. Bueno, eso no tiene nada que ver, pero igual lo cuento, es un dato extra. Y luego a los 18 años, la primera vez que fui a Estados Unidos. Entonces, tenía 18 años y 17 años y 9 meses más o menos. Entonces yo fui a Estados Unidos, luego trabajé como cualquier otra persona. Trabajé en Walt Disney World, estaba en el área de ventas y ahí es donde me abrió la mente. No solo porque fui a Estados Unidos, sino que vi varias opciones de negocios que podía hacer. Y aparte que me estaba capitalizando trabajando en Estados Unidos, ¿cierto? Estaba trabajando para Walt Disney, el sueldo no era alto, la verdad. El sueldo era un poco bajo, yo me acuerdo que el sueldo era como 14 o 15 dólares la hora, americanos. Y bueno, nada, entonces yo estaba trabajando y también vendía cosas, compraba cosas y vendía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos dije, hay un buen mercado ahí, entonces les seguía comprando y vendiendo cosas de Disney porque yo era empleado, entonces tenía un descuento y lo revendía. No era un montón de cosas, pero hacía poquito por poquito, porque tampoco es que tenía mucho dinero, ¿me entienden? Ahí es donde dije, se me abrió el foco y dije, voy a hacer esto, voy a ser responsable y a comenzar a ahorrar. Y desde ahí comencé a ahorrar, desde que trabajé en Disney. Entonces comencé a ahorrar desde los 18 años, pero no ahorrar así como tan así de que no me restringía de todo, pero ahorrar normal, ahorrar como que un poco, sí, como el 50% de mi sueldo o el 60% de mi sueldo lo destinaba a ahorrar y lo demás sí para divertirme también, porque yo soy de la idea de un balance también. En este tiempo todavía tenía la idea de un balance porque quería divertirme y también ahorrar. Entonces lo que hice fue eso, ¿no? Ahorrar mientras que trabajaba, me divertía también y iba a los parques, iba a cualquier lugar, a restaurantes y así. Entonces tenía como el 50 o 60% de mi sueldo para ahorrar. Luego de Disney fueron 4 meses, 3 meses fueron y de ahí regresé a Perú y yo dije, tengo que seguir. Ya tenía mis primeros ahorros, creo que fueron mis primeros 5,000 o 4,000 dólares de ahorro, 5,000 dólares, pónganlo. Y de ahí comencé a invertir y me salieron mal algunos negocios. Estuve en estas redes de piramidales que yo no sabía cómo era y bueno, estuve así en ese entonces. Me acuerdo que se llamaba Airbnb Club, algo así.
La cosa es que un colombiano lo promocionaba y así. Bueno, la cosa es que eso me enseñó también a no confiar en redes piramidales y que la plata no viene fácil. Así que si le estamos ofreciendo un negocio donde meten gente y van a ganar, les recomiendo no meterse. Spoiler, nunca se gana, alguien pierde siempre. E incluso yo gané porque yo había metido gente, pero al final me sentí mal, igual no dejé de recomendar eso y bueno, al menos recuperé mi dinero y algunos de mis amigos también recuperaron. Pero fue algo fracaso, para mí fue un fracaso, la verdad. Luego comencé a... Luego de eso, estuve en Perú, seguí en la universidad, y se me ocurrió la idea de abrir un negocio, un pequeño negocio que se llamó Chapa tu 20. Entonces, Chapa tu 20 me ayudó bastante, eran como asesorías, ya que yo sabía inglés y estaba mejorando en el inglés y yo podía enseñar inglés. En mi universidad no sabía mucho del inglés, entonces yo comencé a enseñar inglés y me promocionaba también porque era tutor en mi universidad. Y también luego de eso, yo, aparte de eso, compraba y vendía cosas, siempre era poco a poco, ¿no? Nunca me compré un carro con mis primeros sueldos, ni mis primeros $10,000, ni nada, pero siempre como trataba de reinvertirlo y hacer cosas así. Entonces, lo que pasó en Chapa tu 20 fue que nos comenzó a ir súper bien. Digo nos porque alguien también participó ahí, alguien importante en mi vida, que también siento que ella fue un factor grande para yo poder ahorrar. Sin ella no hubiera podido lograrlo, la verdad. Entonces, bueno, sí, así pasó. Entonces yo como que dije, bueno, ya, seguía comprando, vendiendo, hasta que a los 20 años o 20 años o 21 me fui de nuevo a Disney, pero me fui a un internship, que eran 6 meses. Entonces ese internship me ayudó bastante porque ya sabía bastante inglés y me ayudó a mejorar más mi inglés, incluso mejor. Porque yo enseñaba, acuérdense. Entonces lo que hice fue trabajar duro, darle duro, pero no me mataba trabajando tanto y porque también me divertía. En ese entonces fui con ella, con la persona especial que les dije que me ayudó a ahorrar bastante. En algún momento hablaré de ella, pero ahorita no. Entonces, bueno, eso pasó. Fuimos a Estados Unidos de nuevo, 6 meses, fuimos en pareja y hicimos el internship y nos divertimos bastante, todo, pero yo ahí era juicioso. 60% de mi sueldo era para ahorrar. Y lo demás era para divertirme, comer y todo, ¿no? En ese entonces pagábamos renta que nos descontaban de los sueldos de Disney. Entonces eso me ayudó bastante. Eso es un punto importante que me ayudó bastante. Me ayudó a abrir mi mente también. Y luego de los 6 meses regresé a Perú de nuevo y seguimos con Chapa tu 20. Entonces ya comenzamos a crecer más y contratamos más personas para que den asesorías mediante nuestra academia. Todo esto era online, entonces no invertí en un lugar físico. Entonces, yo les recomiendo, si no tienen capital, busquen algún servicio que puedan dar. Si ustedes saben algo, son muy cracks en algo, genios en algo, pueden dar un servicio. Luego a los 22 ya estaba en Perú, estaba comenzando a invertir, comencé a invertir en Bitcoin, me fue bien en ese entonces, pero no tanto, porque me fue bien y lo saqué rápido, porque no tenía tanta fe. Y fue un error porque ahora, bueno, está por las nubes, ¿no? En ese tiempo donde yo lo conocí, el Bitcoin estaba como $900. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, a los 22 ya regresé, comencé a hacer ese negocio, más negocios, y yo estaba con buen capital. La cosa es que a los 23 años me voy para Estados Unidos de nuevo, ahora me voy por un internship de un año. Estoy estudiando y trabajando también, pero más le di el trabajo, entonces estaba trabajando comencé de mesero y luego de bartender. Para esto en Perú también tuve algunos trabajos que me pagan bien mal, la verdad. No lo recomiendo, siempre se aprovechan en Latinoamérica de las personas que recién empiezan o que recién han egresado de la universidad. Así que la verdad es que no lo recomiendo
al menos de que sea una carrera relevante como ingeniería y van a aprender y van a ganar sucesivamente. Pero mi carrera está estancada. Yo ya no le tenía fe a mi carrera, aparte que no me gustaba tanto también, entonces dejé eso de lado. Entonces dije, voy a ir fui de mesero a esta empresa que está en Pensilvania. Entonces fui, trabajé de mesero y luego me subieron a bartender porque un amigo me enseñó, un amigo gringo me enseñó cómo ser bartender. Entonces eso me ayudó bastante, la verdad, porque me gustaba ser bartender, aprendía cosas, mi mente trabajaba bastante. Entonces me di cuenta que ahí en Estados Unidos lo de los tips, porque cuando yo trabajaba en Disney yo trabajaba en ventas y en atracciones, entonces nunca recibí tips. En cambio, cuando trabajé de primera vez de mesero y de bartender, la verdad es que fue una locura. Recibía tips y mientras más bueno era, mientras más smooth, mientras más seas amable con el cliente, te dan más propinas, o si los hacías reír, te dan más propinas. Entonces, yo hacía todo divertido, trataba de hacer como tipo un show y como que le daba las bebidas y ya, ¿no? Pero hacía como que algo distinto a los demás para mi objetivo eran las propinas en ese entonces. También divertirme yo y también que se divierta la otra persona, porque siento que marcaba la diferencia. Entonces me daban buenas propinas, comencé a ahorrar bastante y ahí es donde ahorré bastante por las propinas. Entonces eso marcó bastante y ahí sí ahorraba, ese año ahorré un montón de dinero porque yo prácticamente el 80% o el 85% de mi sueldo era para, para ahorrarlo. Entonces, sí, yo los recomiendo que si es que tienen un objetivo, yo como lo hice porque tenía un objetivo, ¿no? Entonces eso ya con más lo que recibía de ingresos pasivos que tenía en Perú, que eran de compra y venta, siempre he hecho de compra y venta, pero poquito a poquito, porque no me gusta arriesgar tanto. Entonces no quería arriesgar, pero siempre compraba y vendía cositas. Siempre, desde los 18 años siempre compraba y vendía cosas. Ahora ya dejé de hacerlo, pero probablemente lo vuelva a retomar. Entonces, eso hice y gracias a todo eso y a varios factores también que influye también tu pareja va a influir bastante. Yo creo que va a influir bastante tu pareja, va a influir bastante tu familia también, porque mi familia nunca fue la familia que me pedían dinero, ¿no? Yo les daba algunas cosas de regalo, eso sí, pero no es que las que me pedían dinero. Entonces la familia influye bastante, tu entorno influye bastante, tus amigos, si te dejas llevar por tus amigos también influye bastante, porque a mis amigos les gustaba, tenía amigos que les gustaban mucho las fiestas y todo, pero yo no me dejaba llevar tanto. Sí iba a algunas fiestas, no me restringía, pero porque era joven obviamente, pero, pero siempre tenía un límite y además siempre tenía un presupuesto. Entonces les recomiendo hacer presupuesto, elijan bien a su pareja, marquen límites siempre y traten de tener un presupuesto siempre para lo que van a gastar y siempre tienen mentalizado cuánto van a ahorrar. Siempre, nunca dejen de hacer pequeñas cosas, yo creo que de poco a poco se puede lograr. Así logré llegar a mis primeros $100,000 y lo que hice con mis $100,000 fue comprarme un departamento. Me compré un departamento en Lima, en la capital, que es caro, y el único error que cometí fue comprar todo el contado. Prácticamente compré el departamento al contado, que me costó $83,000 americanos, y aparte, bueno, hay trámites, trámites que se pagan en la notaría y eso que yo también no lo tenía en cuenta. Entonces me quedé con poco dinero y con eso me fui a Australia. Incluso mis papás me dieron $1,000 cada uno, $1,000 americanos, me ayudaron con eso y me fui a Australia. Y esa es otra historia que les voy a contar, porque gracias a eso también ya he podido ahorrar otra cantidad. Ahorita tengo 28 años y yo logré ahorrar, a los 24 años y medio logré ahorrar mis primeros $100,000 y compré mi primer departamento también con eso. Y bueno, ahora me da ingresos pasivos y todo eso. Entonces eso es para otro video. Muchas gracias gente por verlo. La verdad es que quería que me conozcan un poco. Soy Aldo y síganme, soy Aldo Sin Fronteras. Trabajé en Estados Unidos y Australia. Síganme si quieren más contenido y saben que les voy a tratar de ayudar para que ustedes también puedan conseguir su sueño.